¿Estás de acuerdo? Yo no entro. No, dijimos nada. No, mira, me preocupa más los reinos que las revocaciones. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 21 horas del 24 de junio de 2016, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que verifique por favor el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, licenciada. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que como primer punto voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el asunto turnado a su ponencia. Gracias, señor presidente. Damos cuenta con el procedimiento especial sancionador 95-2016 promovido por Acción Nacional en contra de Javier Duarte de Ochoa. En resumen, Acción Nacional viene interponiendo este procedimiento especial sancionador por considerar que las manifestaciones vertidas por el gobernador del estado de Veracruz el pasado 15 de mayo en el evento que sirvió de marco para el homenaje a los maestros del estado de Veracruz vulneraba lo previsto por los artículos 134 y 79 el primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79 de la Constitución Política del estado de Veracruz. Para acreditar estos hechos, el denunciante aportó una serie de notas periodísticas, en concreto 14, con las cuales se hace referencia a este evento. Aunado a lo anterior, se exhibió un video de los que se alojan en la plataforma conocida como YouTube, así como también el organismo público local electoral realizó una serie de certificaciones, tanto de las notas informativas derivadas del internet como del citado video. Y para mayor referencia, certificó lo que llamamos el calendario electoral, donde se hace referencia a en qué momento iniciaron las campañas electorales y en qué momento concluía. Debo señalar que también solicitó un informe a la Secretaría de Educación Pública del Estado, donde efectivamente esta Secretaría informó al Instituto o al organismo público local electoral que efectivamente el pasado 15 de mayo tuvo lugar el homenaje a los maestros y que este homenaje fue organizado por el gobierno del estado. También se corroboró la presencia del gobernador del estado en ese evento, así como de que el señor gobernador refirió que en el citado evento se hizo referencia al pago del bono por el Día del Maestro a los trabajadores jubilados del gremio, como lo referente a un bono por el Día de las Madres a maestros jubilados. Del análisis de todos estos medios de prueba debidamente concatenados y adminiculados en términos del Código Electoral, pongo a su consideración el hecho de tener por acreditado el evento, tener por acreditado el mensaje, es decir, el discurso que emitió el gobernador el pasado 15 de mayo. Sin embargo, el denunciante no toma en consideración que todo lo que está relacionado con el tema educativo está en una de las excepciones a la violación al artículo 134. Esta regla también se ve reproducida a nivel local, pero sobre todo en el Código del Estado, específicamente en los artículos que hablan sobre los puntos en la campaña electoral.
como lo es el artículo 321. En consecuencia, también tomando en consideración las consideraciones que hizo valer en la reunión previa el magistrado Oliveros, se acompaña al proyecto un razonamiento en el sentido de que, suponiendo sin conceder que estuviese acreditado lo referente a la emisión de las expresiones o del mensaje por parte del gobernador, no está demostrada la contratación directa de medios de comunicación en la difusión de este mensaje, mucho menos la intencionalidad para infringir la norma en comento. Ante esta cuestión, a pesar de estar acreditados los hechos, como es el evento del 15 de mayo del presente año, y que este evento se desarrolló en el periodo de campaña, y que al interior del evento o en el desarrollo del evento hubo un mensaje del gobernador donde mencionó lo referente a los bonos ya citados, no hay infracción alguna por estar no solo previsto en la excepción del 134, sino también por no existir medios de prueba que acrediten la difusión del citado mensaje con el ánimo de incidir o influir en el electorado. Por lo tanto, señores magistrados, pongo a su consideración el sentido de la resolución para declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado Javier Hernández Hernández. Cede el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de que razone su voto. Sí, buenas noches, muchas gracias. El proyecto del cual se ha dado cuenta fue interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, por violación a normas de propaganda gubernamental. Quiero adelantar que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, en la medida en que para mí no queda acreditado también que exista justamente la contratación ni la intencionalidad de difundir y causar impacto en el electorado por el evento que sí se tuvo por probado, en el que se homenajeó a los maestros en activo y en los que se refirió a la entrega de un bono, no solo para los maestros reunidos ahí, que también se tiene por acreditado que se trató de una reunión numerosa de profesores. Sin embargo, este evento es anual y también se refirieron pagos extraordinarios que ya habían sido devengados. Y si bien también se menciona un posible pago y un nuevo evento para maestros jubilados, lo cierto es que con las constancias que obran en el expediente no fue posible demostrar esa difusión. Aquí debemos recordar que el tema probatorio siempre es importante, porque no basta con que se acrediten los hechos, sino que también para llegar a la sanción hay que demostrar el impacto que tuvo el mensaje en su caso, o si bien, como también se sostiene en el proyecto, queda amparado por las excepciones previstas constitucionalmente. Al no ser así, al no existir estos elementos probatorios que he referido, estimo que debe prevalecer la presunción de inocencia, porque este derecho rige sin excepciones en el procedimiento especial sancionador, garantizando a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad. En este sentido, me parece que la propuesta del proyecto asume este derecho constitucional a la presunción de inocencia y, por tanto, estoy de acuerdo con los términos del proyecto presentado. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, señor magistrado José Oliveros Ruiz. Pues sí, efectivamente estamos nuevamente ante un tema de una supuesta violación a las normas sobre propaganda gubernamental. Sin embargo, en este asunto, tal y como lo señala el magistrado ponente, quisiera destacar que tal y como se describe en el proyecto, creo que las pruebas que aporta el denunciante, en las que se incluyen notas periodísticas, unos videos, un informe se rendió por la Secretaría, resultan insuficientes para poder acreditar esta infracción que ellos refieren, porque como ya lo han referido los magistrados, si bien es verdad se acreditaron los hechos, también es que no se acredita la infracción.
puesto que se trata de un homenaje que se realiza por el gobierno del estado para las maestras y maestros en activos, el cual ya viene de forma periódica cada año, realizándose el 15 de mayo, lo cual en esta ocasión concordó con la etapa de campañas. Sin embargo, no se convocó a ningún medio de comunicación, y creo que también estoy de acuerdo en que las manifestaciones del gobernador realizadas en su discurso tienen como finalidad informar a las y los servidores públicos que prestan sus servicios educativos en el estado respecto de diversas cuestiones que ya habían estado pactadas con antelación y no den alguna cuestión adicional que pudiera hacerse. Entonces creo que efectivamente mi voto es a favor del proyecto, porque no es posible declarar la existencia de esta violación que se denuncia, y es por ello que votaré a favor. Le pido por favor entonces que tome la votación, Secretaria General, ¿de acuerdos? Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador 95/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 95/2016 se resuelve: se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. A continuación, le pediré al licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador con expediente PES 93/2016, promovido por el PRI en contra de José Jesús Mancha Alarcón en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Esencialmente porque considera que el denunciado en sus páginas de internet de Facebook realizó proselitismo electoral en época prohibida, infringiendo lo dispuesto por el artículo 72 del Código Electoral de Veracruz, en el sentido que 3 días previos a la jornada electoral debe cesar toda propaganda de ese tipo. Para lo cual, el quejoso ofrece como prueba las publicaciones virtuales de los portales de Facebook y su certificación respecto del contenido de las mismas, lo que en su oportunidad realizó la Autoridad Administrativa Electoral. Sin embargo, no se encuentran adminiculadas con otros medios probatorios que les permitan, en cuanto a su contenido y alcance, un efecto de valor convictivo mayor. En principio, este tipo de publicaciones, por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas con un valor indiciario e imperfecto, que por sí mismas no hacen prueba plena de los hechos ni de los efectos que pretende acreditar el partido denunciante, pues para ello resulta indispensable la concurrencia de algún otro elemento de prueba que las perfeccione o corrobore. Como se precisa en el proyecto, las denunciadas publicaciones virtuales solo podrían ser objeto de responsabilidad judicial si de manera fehaciente consta o se acredita que pertenecen y son manejadas por el sujeto denunciado, que su contenido represente algún ataque a la moral, la vida privada, algún delito o perturbe el orden público, y además que efectivamente constituya propaganda o campaña electoral que pueda provocar que algún contendiente obtenga sobre los demás ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano. Así, conforme al contexto normativo y fáctico que se establece en el proyecto, de los contenidos en las publicaciones virtuales no se actualiza la infracción de difusión de propaganda electoral en tiempos prohibidos. En principio, porque el denunciado niega que sea el responsable del dominio y administración de tales plataformas virtuales, desconociendo el origen de la información y quién administra tal perfil de red social, por lo que conforme a la carga de la prueba que este tipo de procedimientos le impone al denunciante, este debió acreditar tal responsabilidad, lo que en el caso no acontece, por lo que se debe atender al principio de inocencia que aplica en este tipo de procedimientos, consistente en la imposibilidad jurídica de imponer sanciones o consecuencias previstas para una infracción cuando no existan pruebas que demuestren plenamente una responsabilidad, principalmente porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al precedente que se cita en el proyecto, que no obstante la concurrencia de los elementos necesarios para ello, la difusión de propaganda política electoral por Internet no es susceptible de configurar actos de propaganda o campaña, definiendo que las redes sociales, al ser de carácter personal y requerir de un interés por parte de los usuarios registrados para acceder a las mismas, carecen de una difusión indiscriminada o automática, por lo que sus contenidos no son considerados como propaganda electoral y por tanto no son actos para configurar actos de propaganda o campaña. De ahí que las alegaciones del partido quejoso respecto de la actualización de actos de campaña o proselitismo, al depender exclusivamente de la difusión de las publicaciones virtuales en las supuestas páginas personales de Facebook del sujeto denunciado,
deben desestimarse. En consecuencia, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, se da cuenta con el procedimiento especial sancionador promovido por el partido Morena por conducto de su representante ante el Consejo General del OPLE en contra de Fidel Curi Grajales en su carácter de diputado federal y dueño del equipo de fútbol Los Tiburones Rojos de Veracruz por supuestas manifestaciones realizadas ante diversos medios de comunicación que a su consideración pueden constituir una infracción a normas de propaganda electoral que entrañan presión en el electorado y una afectación a los principios rectores de la democracia. En el caso a estudio, el partido quejoso denuncia que Fidel Curi Grajales manifestó ante diversos medios que en caso de que el candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición para mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa, no ganara los comicios del 5 de junio, retiraría de Veracruz el equipo de fútbol Tiburones Rojos, constituyéndose tales expresiones como propaganda electoral indebida a favor del citado candidato, y en consecuencia y por la calidad de servidor público del denunciado, transgredió los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda. En ese contexto, en el proyecto se propone tener por no acreditado el hecho denunciado, en virtud de que las pruebas aportadas por el quejoso resultan insuficientes para tal fin, toda vez que del análisis del expediente de mérito se tiene que el denunciante solo aportó como medio convictivo la certificación realizada por el personal del organismo público local electoral de 6 enlaces electrónicos que proporcionó, donde se encontraban albergadas notas informativas relativas al tópico en estudio, la cual tiene el carácter de documental pública en términos del artículo 331, párrafo primero del Código de la Materia, al haber sido elaborada por la autoridad instructora en ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, con independencia de que el organismo público local electoral haya hecho constar la existencia y corroborado la información alojada de las direcciones electrónicas que señaló el quejoso, lo único que demuestran y de lo que se tiene certeza es que el proyectista adscrito a la unidad técnica de la oficialía electoral de dicho organismo, el 6 de junio de la presente anualidad, realizó una diligencia para dejar constancia de su contenido, no así de la veracidad del mismo. En tal virtud, a consideración de la ponencia, las 6 notas de Internet referidas solo constituyen indicios simples de una reproducción de información en tal plataforma respecto a supuestas declaraciones que Curi Grajales dio relativas a trasladar al equipo de fútbol Los Tiburones Rojos de Veracruz a otro estado, si Héctor Yunes Landa no ganaba los comicios del 5 de junio, manifestaciones que no se pueden tener por probadas con dichos medios, en tanto las mismas no se logra constatar que fueron obtenidas de forma directa por alguno de ellos y en consecuencia tener por acreditado que el denunciado las rindió, ni un sentido literal del mensaje expresado, en tanto las notas que fueron analizadas se denotan parafraseo de otra u opiniones de su emisor. Aunado a lo anterior, en su denuncia, el quejoso no describió circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni aportó otro elemento para que la autoridad instructora estuviera en actitud de desplegar una actividad investigadora o este tribunal realizara una confrontación de esas circunstancias con el material probatorio, incumpliendo así con su carga argumentativa que le impone el artículo 41, fracción cuarta del Código Electoral Estatal, así como con la carga probatoria que le corresponde de conformidad con la jurisprudencia. Carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante, operando a favor del denunciado el principio de presunción de inocencia, que es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se le pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios. Con elementos simples, a través de esta garantía se exigen que las autoridades sancionadoras tengan en su poder pruebas solventes respecto al objeto de la investigación. Consecuentemente, al no acreditarse los hechos materia del presente procedimiento especial sancionador, se propone tener por inexistente la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado José Antonio Hernández Huesca. Cedo el uso de la voz al magistrado ponente José Olivero Ruiz para efecto de que precise las consideraciones que estime necesarias. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, solamente referiré que en el procedimiento especial sancionador, el 93-2016, al que primero me refiero, se trata justamente de la denuncia del PRI
en contra de José de Jesús Mancha Alarcón en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN por actos de proselitismo en época prohibida, esto es, en la veda electoral. Esto a través de publicaciones virtuales en un dominio que supuestamente le correspondía de Facebook, de la red social Facebook. Antes de referirme al caso concreto, quiero decirles que la prohibición a la que se refiere el artículo 72 del Código Electoral de Veracruz corresponde a la veda electoral, periodo en el cual lo que pretende el legislador es generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y pueda reflexionar el sentido de su voto. En esta medida, en el proyecto se propone a este pleno que se tenga por no demostrado los hechos, puesto que aun cuando las publicaciones virtuales fueron certificadas por la autoridad administrativa electoral en cuanto a su existencia y contenido, lo cierto es que no se acreditó que correspondan o sean administradas por José de Jesús Mancha Alarcón, máxime que el mismo denunciado niega en todo momento que él pueda manipular o publicar en la red social Facebook. En esa medida, en el proyecto se considera que al no tenerse por comprobado este vínculo, la difusión de propaganda tampoco puede atribuírsele a él y por tanto no puede sancionársele. Cabe precisar también que, retomando el criterio de la Sala Superior al que se haya hecho referencia en la cuenta, aún en el caso de que se tuviera por demostrado este vínculo, tendría que analizarse de manera puntual la responsabilidad, porque se estima que la publicación de propaganda en redes sociales, como en este caso sería Facebook, tampoco podría configurar actos actos de propaganda que pudieran ser sancionables. En esa medida, señores magistrados, la propuesta es tener por inexistentes los hechos y por tanto no declarar la improcedencia de la sanción solicitada. Es cuanto, magistrados, en cuanto a este asunto. El otro sería el procedimiento especial sancionador 96 de este año, en el que el partido Morena denuncia a Fidel Curi Grajales en su carácter de diputado federal y dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz por supuestas manifestaciones realizadas ante diversos medios de comunicación. Y aquí quiero insistir en el tema de supuestas manifestaciones realizadas ante diversos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como estamos en un procedimiento punitivo, estamos en la necesidad de acreditar fehacientemente la responsabilidad del sujeto al que se pretende sancionar. En esa medida, aun cuando en el expediente está acreditado que hay notas periodísticas de internet, 6 notas de internet que solo constituyen indicios simples de una reproducción de información en las páginas web respectivas respecto a esas supuestas declaraciones, lo cierto es que esas manifestaciones no se pueden tener por probadas plenamente. ¿Por qué? Porque no se establece cuál es la fuente directa y más bien son interpretaciones que hacen quienes publican en esas páginas web, que si bien son portales de noticias, lo cierto es que no dejan de ser información que se reproduce en la internet. En esa medida, tampoco se advierte que el denunciante describa circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se supone que Fidel Curi Grajales hizo estas declaraciones. Por lo tanto, al no tener ese material probatorio indispensable para acreditar su plena responsabilidad, es que en el proyecto se está proponiendo tener por inexistentes los hechos al no poderse acreditar fehacientemente. Quiero decirles, sin embargo, señores magistrados,
que no podemos también dejar de lado el hecho de que estos temas de interés general como los eventos deportivos, lo cierto es que se vuelven noticia. Un tribunal tampoco puede estar alejado de la realidad, y lo cierto es que esta declaración de Fidel Curi Grajales sobre los tiburones rojos de Veracruz y su estancia en Veracruz tuvo una repercusión, una noticia. Sin embargo, aunque esa noticia trasciende a la población, sobre todo a aquella que tiene interés en el tema o simpatiza con el citado equipo, esa situación no puede servir para demostrar la connotación política electoral pretendida. Esto es, que se violentó un principio rector de la materia electoral. Por tanto, si en el caso la carga del denunciante era probar cuáles fueron los medios de los que directamente se obtuvo la información y acreditar también que tuvo un impacto en el proceso electoral, es que, señores magistrados, aquí lo que se pretende es privilegiar justamente la presunción de inocencia como derecho constitucional, a lo que me he referido previamente. Incluso hay un criterio ya sentado de jurisprudencia sobre la necesidad de que toda propaganda que se haga en Internet, es la jurisprudencia 17-2016, aprobada recientemente, el miércoles 22 de junio de este año, de rubro Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones respecto de mensajes difundidos en este medio, pues tenemos que considerar justamente que aquí lo que se difunde en Internet goza justamente de la protección de la libertad de expresión, y que si los medios de comunicación reproducen en portales web esas notas, también lo cierto es que sus particularidades deben analizarse para tener por acreditado, cuando se adminiculan con otros elementos probatorios, la infracción denunciada. Por estas razones, señores magistrados, es que en el proyecto se propone en el sentido de declarar inexistente la infracción denunciada. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Señor uso de la voz, señor magistrado, ¿tiene algún comentario? Creo que los proyectos están muy bien definidos, entonces le voy a pedir que tome la votación, por favor. Son temas que ya hemos platicado mucho. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. ¿Son mi consulta? Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores 93 y 96 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 93, diagonal 2016, se resuelve: se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Mientras que en el procedimiento especial sancionador 96, diagonal 2016, se resuelve: se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 21 horas con 34 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.